la opcional que teníamos, pues bueno, no ha salido, había pocos pasajeros, necesitábamos un mínimo. Yo he pasado ahí algunos puntos de interés para que estéis más o menos ubicados en la ciudad, y voy a dar pequeñas pinceladas. No soy guía local de Florencia, tengo mis conocimientos, pero no puedo llegar a la profundidad que puede llegar un guía local de Florencia a la hora de explicar todos estos monumentos, porque entre otras cosas no lo tenemos delante. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de Florencia, de su historia, de los monumentos más importantes. Florencia nace como un asentamiento romano. Esto se vuelve a repetir, lo hemos repetido ya en etapas anteriores. Muchas de las ciudades que nos encontramos aquí en Italia nacen como asentamientos romanos, porque de alguna manera sus tropas tenían que descansar en un punto para continuar al día siguiente o al cabo de los días la ruta. Aquí concretamente Florencia es un punto muy bueno porque tenemos un río que es el Arno, y este punto de asentamiento pues era ideal porque teníamos comida, porque es una zona también de caza, de buena agricultura, de buena tierra, por lo tanto teníamos cultivo y teníamos agua, todo lo imprescindible para vivir. Y entonces se creó este asentamiento inicialmente para tropas, posteriormente para la ciudadanía, y así se convirtió pues en un poblado que le pusieron Florencia, inicialmente los romanos durante el imperio. A partir de ahí no tiene mucha trascendencia lo que es Florencia, no deja de ser un poblado al lado de un río donde me proporciona cierta economía, porque pueden pasar por ahí los barcos. Todas las ciudades que están cerca del mar o que tienen río, pues el comercio llega ahí, y Florencia pues no deja de ser una ciudad que está situada en un río, por lo tanto había comercio, porque era la única manera de transportar, aparte de las carretas o de los caballos, pero era la forma más cómoda de transportar la mercancía de un lugar a otro. Pero no tiene mayor trascendencia. Florencia realmente nace o se enriquece o se convierte en lo que hoy tenemos a raíz de una familia que se llama los Medici. Los Medici que nacen, hay dos versiones diferentes. Uno que decían que eran sus inicios de la familia, que eran doctores, otro que eran pues comerciantes. Realmente no se sabe con seguridad los inicios de esta familia, pero sí que en un momento dado pegan el salto y se convierten en banqueros. De las dos teorías que yo he dicho, de doctores y comerciantes, se tira más por las ramas de los comerciantes más que de los doctores, porque este salto que hacen a la banca es propio de comerciantes y no muy dignos. Una vez creada la banca, esta familia son muy listos y cogen dos cuentas importantísimas a nivel monetaria. Una que es la cuenta de los Sforza, la familia Sforza, una familia muy importante en Italia y sobre todo en la Toscana, y otra que es la cuenta vaticana. A partir de ahí enriquecen muchísimo y se vuelven una familia muy poderosa. Ellos tenían dos objetivos principales: uno, el poder, y otro, la belleza. El poder lo iban consiguiendo poco a poco. De hecho, durante la dinastía de esta familia, que llega a ser importante durante 6 siglos, aproximadamente entre 6 y 7 siglos, dentro de la familia tuvieron reinas francesas, tuvieron varios papas. Es decir, es una familia con una influencia no solamente aquí en la Toscana o en Italia, sino a nivel europeo. Tuvieron muchísimo poder, muchísimo. El dinero daba poder y ellos tenían muchísimo dinero. Y el otro objetivo era la belleza. Ellos les encantaban de que en la ciudad donde residían, de deleitarse la vista, de tener cosas bonitas. Y entre otras cosas porque en aquella época, igual también nos pasa también en esta época cuando nos compramos algo caro y queremos lucirlo, ¿no? Bueno, pues en aquella época era un poco
la ostentación del poder lo dábamos con nuestros edificios, con lo que construíamos en la ciudad, y así dábamos una señal del poder adquisitivo que teníamos nosotros. Entonces ellos pues empezaron a transformar Florencia a lo que actualmente la conocemos. Ellos se reunieron de los mejores pintores y pintores de aquella época, estamos hablando de Miguel Ángel, Botticelli, es decir, todo Leonardo, todos los grandes de aquella época los contrataban para hacer sus palacios, para hacer sus iglesias, para construir una ciudad a su gusto. Poco a poco fue creándose esa ciudad. Ya os digo que ellos llegaron a ser duques de la Toscana, se crearon su propio título nobiliario. Este título nobiliario estuvo vigente hasta el siglo XVII-XVIII aproximadamente. Su máximo esplendor fue en la época de Lorenzo Medici, que es cuando realmente se crean los mejores palacios Pitti, se construyen las mejores iglesias o se reforman las mejores iglesias que vemos en la actualidad. Y después ya empieza el declive a partir de Lorenzo Medici, empieza ya el declive de esta familia hasta llegar al siglo XVIII, donde prácticamente desaparece, son invadidos, son atacados, ellos al perder la fuerza y un poco en parte la economía, pues van perdiendo hasta que desaparecen en su totalidad. Y ya con la unificación de Italia, pues Florencia se une, el Estado de Florencia se une dentro de lo que sería el futuro Estado italiano. Eso es un poco la historia de Florencia, pincelada muy gruesa, y esta historia nos deja un monumento precioso que vamos a contemplar hoy, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en su conjunto, sobre todo en la zona centro. No hay un rincón donde no abra la boca, no hay un rincón que me sorprenda, no hay una esquina que yo diga que fea o que abandonado, ¿no? Todo se conserva muy bien, todo es muy bonito y todo es muy bello, porque como digo, la familia Medici ya luchó para que todo fuera bellísimo y por donde ellos andaran pues se deleitaran la mirada en esos edificios tan bonitos. Vamos a encontrar, yo he puesto ahí algunos puntos, como puede ser el Puente Vecchio. El Puente Vecchio es uno de los puentes cubiertos que quedan en Europa y en el mundo. Inicialmente los puentes que se creaban, sobre todo aquí en España, en Europa, sobre el río, se aprovechaba ese paso y se construían casas, se construían comercios. Aquí concretamente en este Puente Vecchio, inicialmente lo que se integró o lo que se hizo fue el gremio de los carniceros. Era como un mercado de la carne, todo ese puente cubierto, pero con la construcción del Palacio Pitti por parte de los Medici, que estaba al otro lado del río, pues la familia Medici tenía que pasar por este puente a diario, de la parte central al Palacio Pitti. ¿Qué es lo que hicieron? Pues por la parte superior del puente hicieron una galería que conecta la parte administrativa del centro hacia el Palacio Pitti. Pero claro, imaginaros en aquella época todo ese puente cubierto de carnicería, sin medio de refrigeración, en calor, en verano, el olor era bastante insoportable. Entonces, aunque ellos iban por la galería para desplazarse a su palacio, le molestaba muchísimo el olor. Entonces decidieron pues eliminar el gremio de las carnicerías, el mercado de carne que había ahí, y en su lugar poner el gremio de orfebre. Ese gremio de orfebre se fue desarrollando hasta convertirse en el gremio de joyeros, que es el que actualmente tenemos en todo el puente. Se sigue conservando exactamente igual. En el puente vamos a encontrar, todos son joyerías, todo es máxima calidad, todo es un estilo, ¿vale? Pero todas las joyerías, todo el puente está ocupado por el gremio de joyeros.
podéis verlo y sobre todo, bueno, lo que un poco asombra en este caso es esas tiendas con tanto valor ahí tienen que protegerlas diariamente cuando lo cierran, porque no dejan de ser pequeños establecimientos dentro del puente y por la noche tienen que protegerla y volverla a desproteger al día siguiente para realizar la venta. Es muy curioso y lo vamos a ver pues nada, en breve. Otro punto que lo he señalado sería la Basílica de Santa Croce. Es una basílica que se entra de pago, merece la pena, y se puede decir que es el panteón de Florencia. Hace unos días estuvimos en Rávena y estuvimos hablando de un señor que os sugerimos que fuerais a la tumba de Dante que se encuentra en Rávena, pero contamos también su historia de que Dante era florentino, era de Florencia, simplemente que por sus ideas políticas pues fue exiliado de Florencia y una vez muerto se reconoció su sabiduría y los florentinos querían traerlo, pero al morir en Rávena pues los ciudadanos de Rávena no permitieron de nuevo que el cuerpo de Dante volviera a Florencia. Y estuvimos contando también que había una iglesia en Florencia que estaba esperando en los restos de Dante. Bueno, pues esta iglesia donde hay una tumba vacía y que pone Dante se encuentra en la Basílica de Santa Croce. La basílica, que ya os digo, es de pago, hay que pagar para entrar, pero merece la pena. Ahí tenemos enterrado por distintos personajes italianos y sobre todo de esta zona toscana. Otro punto que tenemos, que os he marcado, sería la Plaza de la Signoria. La Plaza de la Signoria, en Florencia, fijaros que dentro del conjunto centro, los Medici crearon distintos núcleos. Núcleo administrativo, el núcleo de compras, el núcleo residencial para ellos. El núcleo de la Plaza de la Signoria se puede decir que es el núcleo administrativo que ellos crearon. Es una plaza bellísima, con un edificio, con una torre, rodeada de palacios, pero eran sedes administrativas de la ciudad de Florencia. Y se puede decir que eso era el núcleo económico, financiero, administrativo de Florencia. Desde este punto de la Plaza de la Signoria es de donde surge esa galería que yo he contado, que va directo desde la Plaza de la Signoria, cruza el Puente Vecchio hasta llegar al Palacio Pitti, donde ellos vivían. No se rodeaban con la muchedumbre del pueblo, directamente tenían su galería y pasaban de su palacio a la parte de su despacho. Pues una plaza donde os voy a indicar llegar hasta ahí, donde vamos a ir todos juntos, y en esa plaza es donde volveremos a salir para volver al bus. Allí vamos a encontrar la réplica del David de Miguel Ángel, vamos a encontrar distintas esculturas bellísimas que han sido rescatadas de los tiempos de los romanos, otras hechas también en la época del Renacimiento. Yo normalmente quedo en el Secuestro de la Sabina, que es una escultura que tenemos en los soportales, porque normalmente cuando quedemos será por la tarde y en esa zona da sombra. Entonces busco esa escultura donde volveremos a encontrarnos para volver. Ya os digo que es una plaza súper bonita, con un edificio y la torre del reloj precioso. Otra de las zonas que tenemos es el mercado. Dentro de esta calle principal, de esta calle comercial, tenemos el mercado donde ellos, la familia Medici, pues organizó ahí el sistema de compra, la zona de compra. Y por último tenemos la Plaza del Duomo. La Plaza del Duomo, que se puede decir que era el núcleo religioso. Aquí nos vamos a encontrar un conjunto arquitectónico de 3 piezas, que sería basílica, torre campanario y batisterio. Este conjunto lo vamos a repetir, a ver, esta estructura de 3 lo vamos a volver a repetir mañana cuando lleguemos a Pisa, que en aquella época era muy común hacerlo. La plaza, concretamente la basílica de Santa María de Fiori, se empieza a construir alrededor del 1290 aproximadamente, y para construir
tarda más de un siglo y medio. Se van haciendo poco a poco. Es un estilo gótico renacentista. Se le encarga concretamente a Arnalfo el proyecto de la construcción de esta basílica. Poco tiempo después él muere, este arquitecto. Lo retoman otros arquitectos y se va construyendo la basílica. Allá por el 1380 aproximadamente hay un concurso, vamos a llamarlo de esa manera, de presentaciones de proyectos de la cúpula para terminar esa basílica, la cúpula que albergaría esa iglesia. Se presentan varios proyectos y hay uno concretamente me he quedado en blanco. Brunelleschi, ¿vale? Que presenta el proyecto de la cúpula, una cúpula muy moderna, con un diseño súper diferente a lo que podíamos encontrar el resto, con una técnica muy novedosa, y finalmente le otorgan la construcción de la bóveda a Brunelleschi, que actualmente está enterrado en Santa María de Fiori, dentro de la basílica. Concretamente esta cúpula es inmensa. Su construcción es muy novedosa porque se construye a base de arcos internos para soportar todo ese volumen. Daros cuenta que tiene como de diámetro alrededor de unos 45 metros de diámetro y una altura desde el interior de unos 100 metros. Es una pieza única y que fue la referente para que después Miguel Ángel construyera la cúpula de San Pedro. Él amaba esta cúpula, amaba Santa María de Fiori, y cuando el Vaticano le hicieron el encargo de construir o de diseñar la cúpula de San Pedro, él vino a Florencia, que ya había trabajado aquí concretamente con la familia Medici, y él observaba esta cúpula, la observaba, y antes de volver para Roma para empezar la construcción, se cuenta en la historia que él, Miguel Ángel, dijo desde un montecito, desde una colina, viendo desde lejos esta bóveda, le dijo: me han encargado de construir, tu hermana será más grande pero no más bella. El resultado arquitectónico es fantástico. Tenemos otra pieza dentro de este conjunto arquitectónico que sería la torre campanario. La torre campanario que está diseñada y construida por Giotto, y el batisterio. Este conjunto en aquella época se construía de esa manera. ¿Por qué? Porque el campanario eran tal la dimensión de las campanas que ponían que la basílica como tal no podía soportar el peso de las campanas. Entonces construían un edificio contiguo muy fuerte, muy compacto, para soportar el peso de las campanas que allí habitaban. Y tenemos el otro conjunto, que es el batisterio, donde era típico en esa época. ¿Por qué? Porque se utilizaba para bautizar, de ahí su nombre. En aquella época el bautizo no se realizaba solamente cuando se nacía, sino se renovaba anualmente el bautismo. Normalmente estas piezas, estos batisterios, están enfrente, justo enfrente de la basílica, y eso tiene un sentido. ¿Por qué? Porque hay una puerta o bien lateral o bien trasera, en la que el pecador, el no limpio, entraba al batisterio, era bautizado, era purificado, y a continuación salía por la puerta del batisterio, que justamente coincidía con la puerta central de la iglesia. De esa manera su salida era pura para poder entrar a la iglesia. Este concepto lo vamos a encontrar, ya os digo, era típico de esa época, y lo vamos a encontrar también mañana en Pisa, este tipo de conjunto. Es una plaza bellísima. La fachada de este conjunto no es inicialmente era piedra, era más rústica, vamos a llamarlo así, pero fue decorada completamente sobre el siglo XIX, fue recubierta entero de un estilo neogótico,
fue recubierta entera por mármol de 3 colores: mármol blanco, mármol verde, mármol rojo. Todo aquí concretamente una zona cercana que es la cantera de Carrara, mármol de Carrara, famoso mundialmente. Todo lo que vemos de mármol en Florencia y lo que hemos visto en Roma viene de estas canteras, que pasaremos por ella y hablaremos un poquito de ella. El mercado central ya hemos hablado. Tenemos la Plaza de la Señoría, Iglesia de Santa Croce, la calle comercial. Estos son prácticamente los puntos más importantes que podemos ver en Florencia, en los que tenemos que decir: no nos podemos ir de Florencia sin ver estos puntos. Hay una cosa curiosa, me van viniendo cosas a medida que voy contando. Dentro de la Plaza de la Señoría, en un lateral, hay un manantial, ¿vale? Que es gratuito, se pueden llenar las botellas. Hay un manantial que echa 2 tipos de agua. Es un manantial natural que echa aguas naturales, que aquí le llaman el agua normal, le llaman aguas naturales, y agua frisante, que es agua con gas. Podéis rellenar la botella, veréis que siempre hay una cola, es una fuentecita con 3 grifos que va cayendo y se puede beber. Es un agua potable y es súper curioso. Lo sugiero de que vayáis ahí a rellenar vuestra botellita y beber esta agua, porque la frisante, la verdad, yo bebo bastante agua con gas, me gusta muchísimo, y es asombroso la calidad del gas que sale de esa fuente, y es natural, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la estructura que va a ser de Florencia. Estando allí lo vaya a contemplar mucho mejor, la belleza, vaya a tener un montón de tiempo libre. Entonces, a hacerlo todo con tranquilidad. Vais a encontrar también muchísimo comercio abierto. Hoy es lunes, esa calle comercial está llena de comercio y ese centro está lleno de buenos restaurantes o de buenos sitios para comer. Hay también sitios de bocadillo famosos mundialmente por la cantidad y la calidad del bocadillo que ponen. Háganlo todo, pero hoy no hay prisa, hoy no hay estrés. Disfrútenlo porque van a tener un montón de tiempo. ¿Va a hacer calor? Sí, va a hacer calor. Vamos a tener temperatura, por lo tanto, vamos a cubrirnos, vamos a hidratarnos y vamos a verlo todo al ritmo de cada uno. Si me tengo que parar a tomar un helado, me paro, descanso, tomo el fresco, continúo. Porque ya os digo que vamos a tener todo el día en Florencia, ¿vale? En el grupo de WhatsApp os he pasado estos puntos, no sé si se me olvida alguno. No. El Palacio Pitti, bueno, el Palacio Pitti es recomendable verlo, es muy bonito, está también muy centro, como hemos dicho, es cruzando ese puente, lo podéis alcanzar y está abierto, por lo tanto aquellas personas que quieran visitar algo de museo. Florencia tiene muchísimos museos abiertos, muchísimos, ¿vale? Mucho. Creo que es una de las ciudades del mundo donde tiene más museos por metro cuadrado. Entonces, pues, es simplemente organizaros, y ya os digo solamente que el hecho de pasear por Florencia ya es un gusto. No hace falta estresar por entrar a los sitios, si así lo deseamos lo hacemos, pero ya os digo que el pasear por esa calle y el centro es relativamente pequeño, es ya una delicia. Hay una cosa curiosa también en Florencia que me gusta comentarlo y vamos a intentar hacer como una especie de concurso. Aquí, un momentito, una compañera vuestra me comenta, Florencia concretamente se trabaja muchísimo el cuero, una cosa se me ha olvidado, se trabaja muchísimo el cuero, hay una gran tradición por trabajar el cuero. Vais a encontrar muchísimas tiendas de cuero, ¿vale? Tanto de ropa como de bolsos, muchísimas tiendas con artículos de cuero. Precio, yo no sé el precio que tenéis vosotros en vuestra zona, ¿vale? Pero en general podéis consultarlo. No hay ninguna tienda que yo os pueda recomendar. Aquí se podéis comprar el cuero porque realmente hay muchísimas y todas más o menos están por el mismo precio, pero por lo que de otros compañeros vuestros en otro circuito, creo que vosotros tenéis el cuero más económico de lo que lo tenemos aquí en Europa.
hecho esto, pero podéis entrar en cualquier tienda, podéis consultarlo, podéis ver precios y si os gusta podéis comprarlo. No tenemos ninguna tienda, así que digamos, podéis ir aquí para comprar el cuero porque es de mejor calidad o porque tiene buen precio. No lo tenemos. Hay muchísimas y ya es comprarlo donde más os guste o donde mejor precio veáis, ¿vale? Pero vais a encontrar muchísimas tiendas de cuero. Lo que estaba retomando un poco antes, hay un artista contemporáneo que es bastante famoso a nivel de, ya os digo, de sus obras muy contemporáneas, muy modernas, que bueno, pues quiso hacer algo en Florencia. Y este algo, dándole vuelta, pues algo único y muy curioso. Él empezó a idear cómo podía